tengan, se la saquen ya sea por el aula virtual, ya sea mandándome un mail o en clase mismo mientras los podamos atender. Ahora estoy viendo que son 139 los que están conectados, así que bueno, puede que por ahí vea cuando estoy dando clase, puede que vea la pregunta un poco más tarde de lo que preguntaron, pero no, está bueno que la dejen en el chat a la pregunta porque son inquietudes, son dudas que nosotros, en realidad yo voy viendo y después las voy contestando. Bueno, vamos a empezar, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con las diapositivas. La idea es que las clases que les voy a dar sean a través de estas diapositivas, así tipo diapositivas, donde yo voy a ir explicando, estoy acomodando todo, qué es el tema que yo quiero que aprendan, que les voy a dictar, que les voy a enseñar, o que, digamos, les voy a mostrar por pantalla. Bueno, bienvenidos al curso de Introducción a la Programación. La ingeniera Nachef ya me hizo una presentación. Bueno, este soy yo, el que va a dictar el curso. Soy egresado de la UTN Facultad Córdoba. Y bueno, desde ya ahí tienen mi email, no duden en mandar, y si no está el chat del aula virtual, ¿no? Y acá están los días y horarios que vamos a tener. Inicia hoy a las 15:30. Vamos a tener hasta las 17 horas. Finaliza el 11 de diciembre. ¿Por qué finaliza el 11 de diciembre? Había fecha para el 8 de diciembre, pero el 8 de diciembre es feriado, así que lo pasé para el lunes siguiente. Así que finaliza el 11 de diciembre. Y los viernes va a cambiar el horario, fíjense. Los viernes va de 17:30 a 19 horas. Nos trasladamos 1 hora y media más, 2 horas más. Así que esto es para que lo tengan en cuenta. Si bien todo esto está como información en el aula virtual, yo se las reitero para que las tengan, digamos, en la grabación de YouTube que va a quedar. Y con respecto al aula virtual, se trabaja mucho con el aula virtual, así que les enseño cómo entrar. El dominio es este, ¿tá? Este que están viendo ahí, v.frc.utn.edu.ar. Les va a pedir un login, como me lo está pidiendo a mí. ¿Tá? Yo entro como docente, ustedes entrarán como alumno. Pero bueno, más que nada para que ustedes sepan cómo acceder al aula virtual, ya que con el aula virtual nosotros, buscan el curso de Introducción a la Programación, nosotros vamos a subir mucho material al aula virtual, el material de todas las clases, que hoy en día obviamente no está, porque todavía no la hemos dado, ¿tá? Pero bueno, acá la información que sea la van a ir encontrando. Quiero aclarar que el curso tiene un 70% de asistencia, así que ustedes van a tener que entrar a este link y registrarse en el horario del curso para que la asistencia se les active por clase, ¿no? Esa es la idea. Volviendo, bueno, ese es el aula virtual, ni más ni menos. Acá vamos a tener algunas otras actividades más que ya les voy a decir, y a medida que vayamos avanzando en el curso, yo les voy a ir mandando avisos a través de esta opción de avisos que tiene el aula virtual, y ustedes se van a ir enterando de las actividades, trabajos prácticos, todo lo que yo subo. No todo es
presencial virtual como estamos ahora, sino también va a haber trabajos prácticos donde ustedes van a tener que trabajar y presentar esos o subir estos trabajos prácticos al aula virtual para que nosotros veamos por lo menos que los han subido, ¿no? Esa es la idea. Bueno, con respecto a la modalidad de académica, hemos definido resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje son declaraciones. La idea es que estos resultados de aprendizaje el estudiante termine conociéndolos, comprenda y o sea capaz de hacer al final un periodo de aprendizaje a través de un trabajo práctico, a través de una actividad práctica, etc. Entonces, como resultado de aprendizaje, esto va en la primera clase nomás, para que ustedes vean hacia dónde vamos. Reconocer los elementos básicos de la computadora y la programación, que es lo que vamos a hacer esta semana, entre las 3 clases estas, el lunes, miércoles y viernes. Vamos a interpretar qué es lo que es un algoritmo. Vamos a trabajar con conceptos de diagrama de flujo y pseudocódigo, poder distinguirlos. Vamos a reconocer un lenguaje de programación, es decir, ver la sintaxis de un lenguaje de programación y que ustedes puedan interpretar ese código, digamos, sin ningún problema, ¿no? Escribir código en Java, importante porque este curso de introducción a la programación es en Java. Vamos a trabajar sobre este lenguaje, Java. Vamos a ver un poco de historia, vamos a ver un poco de sintaxis, vamos a ver código, vamos a ver cómo se maneja Java y todos los componentes y elementos que tiene Java. Llevar un pseudocódigo o un diagrama de flujo o un algoritmo a este lenguaje de programación, Java, o sea, ver cómo trasladamos lo que escribimos en un pseudocódigo a Java, poder identificar elementos básicos de una estructura en un módulo de programación hecho en Java, importantísimo, identificar los elementos principales del lenguaje de programación Java. La idea es que lleguemos de acá al final del curso, de acá a 2 meses, interpretando y teniendo todos estos resultados de aprendizajes comprendidos, ¿tá? Y que ustedes sean capaces de hacer todo esto, por ejemplo, reconocer, interpretar, implementar, identificar todos esos verbos que estamos utilizando, de todos estos conceptos los puedan tener bien manejados. Esa es la idea. Después vamos a tener competencias adquiridas al final del curso. Las competencias las podemos definir como estar apto para alguna actividad o ser competente en una actividad. Entonces, ustedes van a ser competentes ¿en qué? En tener la capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Van a poder tener la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Entonces, no es difícil, es mucho de mí, mucho de ustedes, ¿tá? Mucho de investigar, de trabajar, para que ustedes puedan manejar estas competencias. Van a poder organizar y planear el tiempo cuando trabajan en un determinado proyecto. Van a poder tener las habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso, en lo que es la tecnología de este lenguaje de programación Java. Van a tener capacidad de investigación, porque con los trabajos prácticos que les voy a dar, que son aprendizaje basados en reto, se les da una consigna y ustedes tienen que investigar y trabajar sobre esa consigna para llegar al objetivo de, digamos, de terminar con esa actividad y poder entregar.
Bueno, la capacidad de aprender y actualizarse de forma permanente, creo que ya la tienen. Si están anotados en este curso es porque esta competencia ya la traen y la están trabajando. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. Esta competencia es muy importante hoy en día porque lo que es en búsquedas de Internet encontramos todo tipo de información. Esa información obviamente hay que procesarla, hay que analizarla y después ver cuál es la que a nosotros nos conviene para llevarla a nuestro trabajo, ¿no? Bueno, la capacidad creativa también tiene mucho que ver, más en programación. En programación esta competencia está muy pegada porque tenemos que ser creativos, es así. Eh, a veces nos tiran consignas o proyectos con determinadas consignas y bueno, hay que ser creativos para poder desarrollarlo. Bueno, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Competencia también que yo creo que la mayoría la tenemos ya. Siempre estamos en constante movimiento, en constante trabajo de resolución de problemas, así que bueno, esto la vamos a afianzar un poquito más. Y habilidad para trabajar en forma autónoma, que también es una competencia bastante importante en lo que es la programación, porque en el ámbito de la programación hoy en día, si uno trabaja para una determinada empresa o trabaja de forma particular, siempre está, digamos, trabajando de forma autónoma. Capaz que en una empresa haya un grupo de trabajo y pueda consultar o algo. Pero siempre estamos trabajando de forma autónoma. Y capacidad para formular y gestionar proyectos, que bueno, esto ya es una competencia digamos, eh, muy alta, pero bueno, ¿por qué no? Hacia eso apuntamos y esa es la idea, ¿no? De poder manejar un proyecto, gestionarlo, llevarlo adelante y llevarlo a buen puerto, ¿no? Como se dice normalmente. Eso con respecto a lo que son las competencias que van a tener ustedes o vamos a tratar de que adquieran al final del curso. Después tenemos en lo que es modalidad académica, lo que es el seguimiento del alumno. Como les dije recién, tiene que haber un 70% de las asistencias. Ingresando al aula virtual, ustedes se registran en la asistencia y ya van a quedar como que esa clase estuvieron presentes, ¿no? Después va a haber actividades prácticas, donde los participantes de este curso van a tener que cumplir con las actividades que le propongo yo en el aula virtual. Sí, Pablo, te escucho. Banca que ahí se me escucha, ¿no? Sí. No, mi consulta era una vez que ingreso al link bueno, del link de la UTN que dice UTN Extensión Virtual, voy a Matanza 2023, me manda el link del Zoom y yo ya haciendo clic es como mi presente. Tiene que ser en el registro de asistencia, Registro. que Ah, ok, todavía no ok, está ok. habilitado. Todavía no está Ah, habilitado. listo. Sí, acá lo Así encontré. que esta clase tengo entendido de que puede que no lo habiliten. Así que esta clase es introducción, esta clase es para romper el hielo, es para que ustedes se acostumbren a la modalidad, pero después va a estar habilitada y vos te buscas en lo que es el módulo de asistencia. La clase que viene vamos a hacer un demo de cómo registrarnos en la asistencia. Así que así todos están, digamos, todos saben de cómo registrarse. Bueno, las actividades prácticas, muy importantes las actividades prácticas, ¿no? Así que ténganlas en cuenta porque también tiene que ver con lo que al final del curso a ustedes se les da como en recompensa, digamos, que es el certificado, ¿no? Actividades evaluativas, son 8 semanas, va a haber 4 a 5 actividades evaluativas.
que por lo general es cada 2 semanas. Esas actividades evaluativas están cargadas en el aula virtual, salen como actividad número tanto, primeras 2 semanas, y son preguntas, multiple choice, a completar, de todo lo que vimos en esas 2 semanas, ¿no? Esa es la idea, que ustedes entren. Por lo general, esa actividad evaluativa les va a dar, van a tener un tiempo entre 24 horas para contestarla, para que sea de investigación, no sea de copiar y pegar, porque no es la idea, es que ustedes lean una pregunta y digan, bueno, no la sé, la investigo, la analizo de dónde saco la información y la contesto. Y esa es la idea de las actividades evaluativas. Y a mí me va a dar una idea o una retroalimentación de cómo están ustedes o qué captaron de estas 2 semanas que yo les voy tomando la actividad. Y va a haber un examen final, que es la última clase, donde se deberá aprobar con el 60% de los puntos evaluados. Es un examen final largo porque tiene muchas preguntas, porque imagínense que son 2 meses que yo les tengo que examinar, así que por lo general este examen dura 1 hora y media, seguro, lo que dura la última clase, que va a ser el 11 de diciembre. Así que vayan manteniéndose constante en lo que es la investigación, el estudio, la lectura, las preguntas, todo lo que necesiten para que, y contestando bien las actividades evaluativas, investigándolas y todo eso, y haciendo las actividades prácticas para que en el examen final no les sea tan pesado, ¿no? El examen final es como a libro abierto, que se llama normalmente, no controlamos de que si se copian o no se copian, o están sacando algo, información de algún lado o alguien se la está dictando, ¿no? Porque estamos en un curso donde la idea es que aprendan, ¿no? La idea es que aprendan y mucho. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Muy bien. A ver en el chat. Te tengo como HP. Levantaste la mano, pero ¿qué sería HP? Podés hablar, HP. Hola, ¿me escuchas? Sí. Bueno, quería saber si lo dejaba, vamos a programar con Visual Studio. Ah, muy buena pregunta. Yo la clase que viene le tiro 3 ID, que son interfaz de desarrollo. Que es el NetBeam, la consola de OS de Windows y Visual Studio Code. Pero no nos adelantemos, o sea, cada uno después va a elegir el que quiera. Acá no hay problema con eso. Mientras el resultado sea una programación exacta y que se muestre un resultado, no hay problema. Pero bueno, eso lo dejamos para la semana que viene, porque, ¿cómo se llama? A lo mejor hay gente que no sabe lo que es el Visual Studio Code, ¿no? Tomás Fernández. Hola, sí, profe. Quería preguntar si todo el curso va a ser de fundamentos o vamos a ver un poco más de estructura de datos. ¿Cómo sería tirando para el backend, puede ser? No llegamos a eso. No, No. solo fundamento. Si bien nos vamos a tratar de conectar con un motor de base de datos, vamos a tratar de traer datos desde una base de datos. Vamos a ver cómo es la conexión, pero no llegamos a generar un backend. Vamos a ver mucho lo que es sintaxis, mucho programación orientada a objetos. Bueno, ahora les explico. Tengo una diapositiva donde... Ana.
Ana Mato. Me levantó la mano, ¿puede ser? Bueno, cualquier cosa, Ana, te expresas. No hay problema. ¿Pablo? Sí, Pablo profe, Araya. otra consulta. ¿Qué especificaciones mínimas requiere una computadora como para poder programar o lo que vamos a estar usando? Y lo que hay hoy en día, una i3, una Ryzen. Pero ponerle, yo tengo una notebook, hoy no pude asistir presencialmente porque no me arrancó la moto, pero la notebook que tengo tiene 2 de RAM y imagínate que ya abro Google Chrome solamente y se me explota, ya no puede más. Y no Y sí, sé va qué a tan estar pesados difícil. son. Ok, La idea es 4 GB por lo menos de RAM. ok. Eh, sí, porque más que nada, cuando trabajes con el Visual Studio Code, que es medio pesado. El NetBeans no es tan pesado, pero... Y sí, necesitas 4 de GB de RAM para adelante. Alexis, ¿Se escucha, profe? sí. Lo que sería el curso, después lo podemos utilizar para seguir estudiando sobre esto. O sea, ¿sirve para eso? Por lo O sea, general todos los cursos de introducción, sí, perdón. no, por eso esa es mi pregunta. Ah, sí, todo lo que es introducción a la programación se utiliza para romper la inercia y para que ustedes empiecen a manejarse en lo que es el ámbito de ser programador, ¿no? Bueno, gracias. Obviamente no van a salir un super programador en estos 2 meses, pero sí les puedo asegurar que van a tener muchísimos conceptos que después los van a ver en cualquier lenguaje de programación. Hay muchísimos lenguajes de programación, hay muchos entornos que tienen muchísimos lenguajes de programación, o sea, programar para escritorio, programar backend, programar frontend, o sea, programar web, programar en lenguaje de bajo nivel, programar para iPhone, programar para Android. O sea, el campo es amplísimo. La idea es darles a ustedes toda la base, o no es todo, pero la mayoría de lo que es la base para que ustedes después de diciembre digan, ah, bueno, me gusta este lenguaje de programación, quiero irme para este lado, y ya van a ver que todo lo visto acá les va a servir y les va a servir para siempre, esa es la idea. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, ¿qué veremos en este curso? Introducción a las computadoras y la programación, que es un poco para saber dónde estamos parados cuando nos sentamos frente a una notebook, a una PC de escritorio. ¿Ah? Así que vamos, hoy en día, hoy lunes vamos a ver lo que es la introducción a lo que es la computadora, los componentes de la computadora y lo que es el modelo de von Neumann. Bueno, vamos a ver conceptos de algoritmo, qué es lo que es un algoritmo, vamos a ver lo que es una secuencia ordenada de pasos que resuelve un problema concreto, vamos a ver lo que llamamos técnica de representación de algoritmos, vamos a ver diagramas de flujo, muy importante en la programación, si bien uno después cuando empieza a programar ya se imagina todo el código que va a poner de acuerdo a una consigna. Es importante tener siempre presente lo que son los diagramas de flujo. ¿Tá? Vamos a ver cómo hacer un programa en un lenguaje de programación, acá es singular, perdón, que es Java. ¿Tá? Vamos a saber lo que es un intérprete, lo que es un compilador, utilizado mucho en lo que es Java. Vamos a llevar a un algoritmo a lo que es Java. ¿Tá? Vamos a introducirnos al lenguaje Java. Vamos a escribir nuestro primer programa, que por lo general es el famoso Hola Mundo, que se hace siempre en todo curso cuando se empieza a programar. ¿Tá?
Vamos a ver lo que es una línea de comando, cómo se ejecuta. Bueno, los elementos principales del lenguaje este que vamos a ver que se llama Java y que es muy viejo, ya vamos a ver, la clase que viene, y que todavía se sigue usando. Veremos sintaxis y estructura del lenguaje Java. Sintaxis es una palabra que si no han hecho ningún curso de programación, la van a empezar a escuchar de ahora en más. Y si han hecho algún otro curso de programación, seguro que la han escuchado nombrar. Sintaxis es la forma y la estructura de los comandos y que hay que tener en cuenta cuando yo escribo, en este caso, el lenguaje Java. Documentación de código con comentarios, que esto, si bien lo pasamos muy por arriba, pero es fácil, es muy importante, perdón, tener en cuenta lo que es la documentación en el lenguaje o en cualquier otro lenguaje, documentar lo que hemos programado, esa es la idea, para que en el día de mañana si alguien lee un código nuestro, lo sepan interpretar con los comentarios. Bueno, ¿qué es lo que es la programación secuencial? Las características que tiene esta programación de ir siguiendo líneas de código una abajo de otra. Conceptos de variables en programación, cómo se manejan en la memoria RAM, si bien no nos metemos muy de lleno en cómo se maneja la programación, estas variables en la memoria, pero bueno, las nombramos y para que sepan que existe este concepto. Tipos de datos, primitivos en Java, cómo se definen las variables con un respecto tipo de datos. Los tipos de datos es un entero, una string, un booleano, todas palabras que representan a lo que es tipos de datos en cualquier lenguaje de programación. Vamos a ver cómo se define una variable, es decir, una variable que va a ser de un tipo de dato entero, string, para que recibir, por ejemplo, una variable DNI que recibe el número de DNI, de qué tipo de datos va a ser, una variable nombre y apellido, que recibe el apellido y el nombre, que es de tipo string. ¿Qué o cómo se maneja la entrada y salida entre las variables? ¿Tá? Cómo vamos a mostrar, perdón, de las variables no, de lo que es la entrada y salida por consola en este caso, pero puede ser por pantalla, ya sea a través de un formulario, ya sea a través de la impresora. Entonces, la idea es mostrar cómo le ingreso datos a nuestro programa y cómo los muestro a través de qué salida. Bueno, operadores aritméticos, la suma, cómo se suma, cómo se divide, cómo se resta. Chequeos de tipos de Java, esto es conversión explícita de tipos y sus variantes, es decir, cambiar un tipo de dato string, donde yo tenía un número, cambiarlo a un tipo que sea entero. Ver las estructuras de programación, cómo hago un if, cómo hago un case. Hasta ahora a lo mejor les estoy hablando en chino básico, para los que nunca hicieron un curso de programación, pero ya van a ver que al fin del curso van a entender todos los comentarios que hago, los conceptos que tiro, y esa es la idea, ¿no? A eso vamos. Definición y análisis de problemas del campo informático. ¿Qué más? Operadores relacionales y lógicos, es decir, el AND, el OR. Vamos a ver cómo se manejan esas expresiones lógicas. Estructuras alternativas. Vamos a ver el concepto de estructuras alternativas, cuáles son y qué características tienen. Las estructuras repetitivas como un for, como un do while. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cómo es la sintaxis en Java? ¿Y qué características tienen? Fases de un programa iterativo, pruebas de escritorio y depuración. Esto, si bien no vamos a hacer pruebas de escritorio, pero vamos a enseñar el concepto de lo que es una prueba de escritorio y cómo depuro un
determinado programa. Validaciones de entrada. Vamos a ver o aprender cuál es el concepto de validar la entrada de datos, ¿tá? Todo lo que es validaciones, a qué nos referimos, o cómo, sí, a qué nos referimos cuando hablamos de lo que es validaciones. Y bueno, resolución de problemas y algoritmos que son consignas que yo les voy a ir tirando y vamos a ir resolviendo estas consignas entre todos. Estructuras de datos de longitud fija, lo que se llama arreglos en Java. Vamos a aprender a manejar un arreglo, ¿tá? Un arreglo es como una lista, donde hay un tipo de datos en ese arreglo, ¿tá? Hay posiciones, por lo general los arreglos empiezan en una posición 0 y terminan en una posición n, de acuerdo a la cantidad de opciones que yo tenga en ese arreglo, ¿tá? Vamos a ver cómo recorrerlo, cómo hacer una búsqueda secuencial, cómo manejar lo que es todo lo que tenga que ver con arreglos en Java. O sea, el concepto, cómo recorrerlos, cómo ordenarlos, cómo desordenarlos, cómo hacer búsquedas binarias. Obviamente todo orientado a este lenguaje de programación Java que, como les dije recién, tiene su historia, pero todavía está en auge. Se usa en todos lados. Y entramos en lo que es el modelo de objeto. ¿Qué es la programación orientada a objeto? Vamos a ver. No vamos a ser súper programadores en lo que es programación orientada a objeto, pero ustedes tienen que saber a qué nos referimos cuando hablamos de la programación orientada a objeto, qué es una clase y objeto, cuál es la estructura que va a manejar ese objeto o esa clase en lo que es Java. Vamos a ver cómo se instancian las determinadas clases, qué estado tienen y qué comportamiento. Vamos a ver las propiedades o atributos y vamos a ver los métodos que tienen que ver con el proceso que tengan. Por ejemplo, un objeto puede ser una silla, que una silla es un objeto físico, pero yo lo quiero llevar a la programación y lo convierto en una clase. Vamos a ver cómo convertirlo en una clase. La clase se va a hacer la clase silla. Y después la clase va a tener como una silla física que tiene un atributo, o sea, propiedades, colores, altura, de qué tipo es. ¿Tá? Y la vamos a poder representar a través de los atributos. Y los métodos son las acciones que yo hago sobre ese objeto. Por ejemplo, ¿qué hago sobre una silla? La traslado, la levanto, se sientan. Entonces, todo eso lo tenemos que llevar a la programación. Y la programación orientada a objeto habla de eso, ¿no? De tomar un objeto físico y transformarlo en una clase. Esa clase va a ser también un objeto. Y agregarle atributos y métodos y ver cuáles son los estados de comportamiento y todo lo que yo quiera que haga ese objeto físico en un objeto virtual. Bueno, creación de instancias de una clase o de los objetos, cómo se encapsula la información. Estos son conceptos, digamos, bastante avanzados de lo que es programación orientada a objetos, pero cuando lo veamos ya lo van a tener muy masticado porque todas las clases hablamos sobre objetos. ¿Qué son los constructores? Constructores y métodos sobrecargados, documentación de clases. Acá en documentación de clases es cómo documentar lo que hemos escrito, ¿no? en Java o en un proyecto. Bueno, tiempo de vida de los objetos, herencia y polimorfismo. El tiempo de vida tiene que ver cuánto viven en una memoria RAM, cuándo los creo, cuándo los destruyo, para que no ocupen y no gasten recursos en una compu. ¿Qué
qué relación de objetos vamos a tener, asociación versus composición, construcción de un diseño modular. Y acá llegamos a herencia. Herencia es un concepto en programación orientada a objetos muy importante. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a trabajar con superclases y subclases. ¿Tá? Por ejemplo, superclase tiene que ver con una clase o un objeto animal, es una superclase. Y la subclase sería perro, gato, pájaros, palomas. Entonces vamos a entender ese tipo de concepto. Bueno, redefinición de métodos, cómo los sobreescribo, cómo los sobrecargo. Clases abstractas, muy importante en lo que es de programación orientada a objetos. Polimorfismo, cómo un objeto va cambiando en muchas formas. Polimorfismo aplicado. Bueno, y lo que es miembros de clase, constante, variables, métodos de clase, todo lo que tiene que ver con programación orientada a objetos. Y después vemos, como les dije recién, la introducción a los motores de base de datos. Esto nos llevará una semana, pero la idea es que ustedes sepan lo que es un motor de base de datos, sepan lo que es un lenguaje de definición de datos, sepan lo que es un lenguaje de manipulación y consulta de datos, ¿tá? Es decir, cómo hago una consulta a una base de datos, extraigo los datos que quiero consultar y cómo hago para mostrarlo en un proyecto que estoy haciendo en Java. ¿Tá? Esto allá dentro de un mes y algo. Bueno, introducción a los elementos de programación de base de datos, estos los vamos a ver muy por arriba, pero se ven que tengo yo en una base de datos para poder programar, como por ejemplo procedimientos almacenados. Bueno, y un poco lo que es la seguridad en la base de datos, para ver a quién le doy un rol de administrador o a quién le doy un rol de solamente consulta en lo que es una base de datos. Bueno, ¿preguntas? Profe, ¿estos apuntes los vamos a tener en el aula virtual? Yo subo esta diapositiva en formato PDF al aula virtual. Y después va a quedar grabado la clase, queda grabada, ¿no? Dale. Profe, Bueno, no sé lo que dijo. ¿Lo puede repetir, por favor? que esta diapositiva yo la subo en formato PDF al aula virtual. Pongo como que es la clase número 1, el tema de la clase, y además quedan grabadas las clases, ¿no? En YouTube. En el canal de la Universidad Tecnológica, tengo entendido. Cosas que le voy a investigar y les voy Dale, a profe, gracias. decir. Bueno, también veremos introducción a la API de JDBC, todo introducción, ¿no? Porque obviamente es un curso corto, pero la idea es que ustedes sepan qué es lo que es una API, ¿tá? Cómo es el esquema general de funcionamiento y concepto de lo que es un conector. Hola mundo con una base de datos. Entonces vamos a ver cómo conectamos nuestra aplicación con una base de datos, como lo muestra la imagen ahí, ¿no? Yo tengo mi aplicación Java, que, por ejemplo, muestra un listado de todos los clientes, y esos clientes están dentro de una base de datos. Entonces, ¿qué necesito yo para ir hacia esa base de datos? Tomar los datos de los clientes, apellido, nombre y alguna otra propiedad más, y mostrarla en mi aplicación. ¿Ah? Así que esto también está. ¿Quién levantó la mano ahí recién? ¿Alguien levantó la mano? No. Bueno. Bueno, esto es una conexión a un sistema de gestión de base de datos. Este concepto, es decir, motor de base de datos, un sistema de gestión de base de datos, ya lo vamos a ver cuando veamos esta semana lo que es base de datos. Bueno, en definitiva, ustedes van a ver
¿Qué vamos a ver? Que ustedes son programadores, van a desarrollar algo en Java y lo vamos a comunicar con algún sistema de gestión de base de datos. Esa es la idea. ¿Tá? Por más chico que sea nuestro código, vamos a tratar de que esa codificación que hacemos, ¿tá? Por más simple que sea, se comunique con algún motor de base de datos. Yo voy a trabajar con SQL Server o MySQL, ya vamos a ver. No vamos a definir un sistema de gestión de base de datos en concreto, cada uno va a elegir el que quiera, pero la idea es esta, que ustedes como programadores generen su código en Java, lo relacionen o se comuniquen con un motor de base de datos o un SGBD y extraigan datos para poder mostrarlo como salida en una pantalla, en una consola o mandarlo a impresión, ¿no? A imprimir. Esa es la idea. Hacia eso apuntamos en este curso. Si bien vamos a ver todo muy por arriba, pero la idea es esto. Llegar a que ustedes creen una clase que me extraiga datos de alguna base de datos, esos datos vuelvan y yo los pueda mostrar de alguna forma. Sí, Lautaro. Lautaro, ¿levantaste la mano? Bueno, seguimos. Sí, Lautaro. Lautaro me pregunta por chat si vamos a hacer algún proyecto, ¿sí? Yo les voy a dar para que hagan un proyecto. Ese proyecto, como les decía yo recién, va a ser lo que se llama en docencia un aprendizaje basado en un reto. En un reto en el sentido de que no los estoy retando, sino los estoy desafiando a que me hagan un trabajo. Esa es la idea. Y ese trabajo tiene que ver con una codificación de alguna consigna que les voy a dar. Farid. ¿Quién más levanta una mano? Farid. Bueno, seguimos. Farid me pregunta por chat si hay alguna forma de programar sin netbook. En una PC de escritorio tiene que ser una computadora. No hay otra opción, ¿no? Sí o sí necesitas una herramienta como una computadora, una notebook, una netbook. No hay otra forma. Si no, no se puede llegar a ningún desarrollo, ¿no? Sí, Alan, te escucho. Dijo que podíamos elegir las bases de datos. ¿Hay alguna que recomiende de entre las que nos mostró ahí? Sí, MySQL, pero ya lo vamos a ver más adelante. Vayan viendo, sí, MySQL. MySQL es muy simple, muy liviana y se puede trabajar. ¿Alguien más? Bueno, después de toda esta introducción que nos llevó tiempo, ¿tá? Pero bueno, quedaron más o menos, digamos, dicho todo lo que hacia dónde vamos, ¿no? O sea, tenemos el norte definido, esa es la idea. Vamos a trabajar sobre todos esos conceptos. Algunos pueden que queden, digamos, implícitamente dados y otros los demos digamos, más avanzados que algunos otros. Pero la idea es que ustedes aprendan todos esos conceptos que hemos visto. Obviamente, muy por arriba, porque tenemos muy poco tiempo, pero a partir de diciembre ustedes van a tener una base bastante grande para poder largarse solo y empezar a ser autodidactas y empezar a aprender más de Java si quieren, o más de Python,
o más de JavaScript o del lenguaje de programación que quieran, ¿no? Porque en todo curso de introducción a la programación, ustedes siempre lo que obtienen es una base para todos los lenguajes de programación. Y ya van a ver por qué. Bueno, pero en esta introducción a la programación tenemos que aprender lo que es un hardware, ¿tá? Y tiene que ver con lo que está relacionado con lo que me preguntaba recién, con una computadora, una PC de escritorio, una notebook, lo que sea. Ustedes saben que es uno de los inventos más revolucionarios de la historia, la aparición de esta herramienta que hoy en día la usamos y muchísimo, en todo ámbito, en todo trabajo y para todo se utiliza, ¿no? Digamos que una PC de escritorio, una notebook o una computadora de la que sea, una netbook, la que sea, se utiliza muchísimo, que el único objeto que, digamos, se utiliza más que una notebook es el celular, así que creo que de esto no les voy a decir ningún concepto nuevo, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que esto que estamos viendo trajo un desarrollo tecnológico muy grande, ¿tá? Hoy en día, si uno va, no sé si cuántos trabajarán, pero el que trabaja sabrá de que si va a una oficina y el trabajo es administrativo, necesita de una computadora. Hay otros tipos de trabajo que no, obviamente, pero si el trabajo es administrativo, necesitamos de un puesto de trabajo, y más si somos desarrolladores. No somos, si vamos a desarrollar o vamos a trabajar cosas, necesitamos sí o sí con una notebook o una PC. ¿Tá? Bueno, quedó ahí lo que es la computadora. ¿Y la computadora de dónde viene? Y viene de un esquema general de la arquitectura o modelo de von Neumann. ¿Tá? Sí, Bautista, te escucho. Mayra. Yo los nombro como salen, ¿no? Ahí. Ah, no, no me pregunto nada. Lo saco. Bueno, y este esquema, ¿tá? De general de la arquitectura o modelo de von Neumann, es un modelo conceptual que se usó para el diseño de computadoras, fue propuesto allá hace mucho tiempo, ¿tá? Por este científico de computación llamado John von Neumann. ¿Tá? ¿Sí, Lautaro? ¿Me preguntaste o quién me preguntó? A ver, pues Lautaro, lo tengo ahí. Ah, Zaida. Apasamata. Zaida, ¿me preguntaste algo? ¿No? ¿O por el chat? Dice que no me escucha, Zaida. ¿Ustedes me escuchan? Muy bien, sigamos. Sí. Bueno, esta arquitectura se ha convertido en lo que es un estándar general o fundamental para la mayoría de las computadoras que hoy en día se programan, se fabrican, llámenle como quieran. Tiene algunos elementos básicos como la CPU, que es la unidad central de procesamiento. Vamos a encontrar también lo que son memorias. Esa memoria ya vamos a ver que se comunica con la CPU a través de lo que son bases de datos o bases de direcciones. Va a haber instrucciones que esa CPU analiza, procesa y hace determinadas acciones de acuerdo a las instrucciones. Y va a haber un reloj que define los ciclos de instrucciones, que mientras más rápido sea el reloj, más rápido procesa instrucciones y más rápida es la computadora que nosotros vamos a tener. Entonces, la idea de este científico fue crear una máquina y me parece que no se imaginó cómo iba a revolucionar, digamos, a la humanidad, ¿no? Bueno, todo viene desde acá, desde este modelo de von Neumann, ¿tá? Y todas las
mayoría de lo que son las computadoras están basadas en este modelo. Nosotros tenemos una unidad central de procesamiento que es la CPU, núcleo o core. ¿Tá? Esta unidad central de procesamiento puede constar con uno o varios procesadores lógicos. ¿Tá? ¿Qué más? Tiene un procesador físico que puede constar también con uno o varios núcleos, ¿tá? O core, que se llama. ¿Tá? Un procesador físico es el mismo que un paquete de procesador, un socket o una CPU. Así que para que vayamos viendo y vayamos interpretando qué es lo que es. Y la CPU o unidad de proceso de control está conformada por lo que se llama unidad de control, la UC, la ALU, que es una unidad aritmética lógica, los registros, los bus internos o los buses internos, que son estos verdes que están acá. Por lo general los buses internos obviamente comunican los distintos elementos dentro de una CPU y ya vamos a ver más información sobre esto más adelante. Y la unidad de control, ¿qué es lo que hace? Controla el flujo y las operaciones de entrada y salida. Es decir, controla lo que va a entrar a la CPU y qué es lo que va a sacar la CPU en formato de instrucciones, ¿no? Por lo general son secuencias de ejecución de las instrucciones. ¿Tá? La unidad aritmética lógica realiza operaciones básicas. ¿Tá? Suma, resta, multiplicaciones, pero también realiza operaciones lógicas, como el OR, el NOT, el AND, ¿tá? Que son operaciones booleanas, ¿tá? Que hay tablas de verdad y que, de acuerdo a esas tablas de verdad, es lo que la unidad aritmética lógica va a entregar. Bueno, es responsable de realizar los cálculos necesarios para las operaciones de lo que es la CPU. Si nosotros vemos este esquema básico, ¿tá? Vemos que A y B son operandos, R es una salida, F es entrada de la unidad de control, es decir, que alguien estuvo controlando qué es lo que estamos haciendo, y D es un estado de salida, es decir, salió un resultado, pero también salió un estado. ¿Tá? Eso es lo que hace la unidad aritmética lógica. ¿Quién me levantó la mano? Recién. Aníbal. Sí. Hola. Aníbal. Bueno, seguimos. No se escucha, Aníbal. ¿Podés escribirlo? Bueno, vamos a tener los registros. Los registros son memorias de poca capacidad y alta velocidad. Esa es la idea de los registros, para acelerar velocidad, para tener más velocidad, que van a permitir guardar siempre transitoriamente y acceder a valores muy usados, es decir, a valores que yo uso frecuentemente, se guardan en los registros y se tiene ahí a mano en vez de ir a buscarlo a la memoria RAM o a algún otro lado. Obviamente que mientras más registros tenga el microprocesador, menos tiene que acudir a la memoria RAM, como les decía yo recién. Entonces, hace que la máquina, la CPU nuestra, sea mucho más rápida. Por ejemplo, el contador de programa es un registro del microprocesador y va indicando la posición donde está el procesador en su secuencia de instrucciones, en la memoria. O sea, va diciendo qué es la próxima instrucción que tengo que procesar. Fíjense ahí en la imagen que yo les he puesto, hay registros de uso general, ¿tá? Como el AX, el BX, el CX, el DX. Hay registros de segmentos, ¿tá?
son segmento de código, segmento de datos, segmento de pila. Hay registros de puntero. El puntero es que apuntan a un determinado lugar, ¿no? Puntero de pila, puntero de base, puntero de fuente, puntero de destino. O sea, hay muchos registros que son memorias, como dijimos, de alta velocidad y poca capacidad. ¿Tá? Después tenemos los buses o bases, o bus. ¿Tá? Es una línea de interconexión portadora de información, que son conductores o varios hilos conductores, que son físicos. ¿Tá? También hay lógicos, que son son los canales. ¿Tá? Y la idea del bus es transportar un bit de información. ¿Tá? Obviamente que mientras más de estas líneas de interconexión tengamos, como verán ahí, tenemos 32, 64, hay hasta 128. Mayor cantidad de bits puedo transportar en una máquina, entonces es mucho más rápida. ¿Tá? Recuerden que si yo transporto 32 bits son 4 bytes, y si transporto 64 bits son 8 bytes. Ya vamos a ver la clase que viene, toda esta unidad de medida que tenemos en lo que es bit, byte, etc. Dentro de los buses tenemos los internos y los externos. Obviamente los internos son los que están dentro de lo que es la CPU y los externos están fuera de lo que es la CPU. ¿Tá? Dentro de lo que es la CPU tenemos bases de datos que son los que nos permiten llevar datos por esos hilos de interconexión. Los buses de control, que son los que están controlando qué es lo que se está haciendo en un determinado momento. Y los que transportan las direcciones de memoria, que son los buses de dirección. ¿Tá? Volvemos a repetir que puede ser, si el microprocesador es de 32 a 64, la cantidad de hilos que estoy, o líneas que estoy teniendo en los buses internos son de 32 a 64. ¿Tá? Y los buses externos son todos estos que tenemos nosotros, los que conectan los discos duros, los que conectan la placa madre con una placa de video. ¿Tá? Es decir, todo aquello que comunica el interior de la placa madre o la placa base con algún periférico o memoria. ¿Tá? Esos son los buses externos, a eso se les llama. Y llegamos a lo que es un conjunto de instrucciones, ¿tá? Y que es una especificación que detalla las instrucciones que una unidad central de procesamiento puede entender y ejecutar. ¿Tá? O el conjunto de todos los comandos implementados en un determinado diseño de una CPU, ¿no? Fíjense que tenemos a lo largo de lo que es la historia de la computación, tenemos los CIS, los RIS y los CIS, con S, ¿tá? Que son tres tipos de diseños particulares de CPU. ¿Tá? Un conjunto de instrucciones son las instrucciones que puede manejar estos tipos. ¿Qué tipo de instrucciones tenemos? Las de transferencia de datos. ¿Tá? Es decir, esas instrucciones que copian datos o mueven datos de un origen a un destino, sin modificar el origen y normalmente sin afectar las banderas o flags que se llaman, o indicadores de conexión, de condición. Fíjense las instrucciones más usadas por la transferencia de datos en una CPU. El move dice copia el registro de un contenido de memoria a otro. El store almacena, el load lee, el clear pone en 0 o setea, si pone en 0 y el set pone en 1, todos los bits. Esas son algunas de las instrucciones. Eso es más que nada para que ustedes sepan cuáles son los tipos de instrucciones. Después vienen las aritméticas, que son las que maneja la ALU, que da unidad aritmética lógica, que hacen
sumas, restas, divisiones, etcétera, ¿no? Y acá están una de las instrucciones más usadas. El ADD, que es suma, una suma con acarreo, una resta. Es decir, si yo tengo que hacer una suma, necesito dos valores. Necesito dos valores, sí o sí, perdón. Tuve que tomar agua. Bueno, una suma necesito dos valores sí o sí. Por ejemplo, fíjense la imagen que les estoy poniendo yo acá. Mi CPU, ¿qué haría? Y bueno, según esta analicemos un poco esa imagen. Dice que hay registros de datos, se almacenan los datos que son utilizados por las instrucciones de máquina y aparecen como operando en las instrucciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer la CPU? Y dice, mover a la posición AX el 33 y mover a la posición BX el 10. Y la próxima instrucción, ¿cuál va a ser? Y sumar esos dos valores que están en esa posición de memoria. Esto también es programación. Es programación en un lenguaje de bajo nivel, ¿tá? Que para mí es muy aburrido, pero es muy interesante porque las personas que programan a bajo nivel crean programas, obviamente, para que una CPU realice este tipo de acciones, ¿no? Fíjense que termina el programa diciendo que se suma la posición AX con la BX, es decir, 33 más 10, y se pone el resultado en la posición AX, ¿tá? O sea que en AX va a quedar el número 44. Todo eso alguien lo desarrolla, alguien lo programa, así que esto es, digamos, son las instrucciones, ¿tá? Después pasamos a lo que es la memoria caché. Es una memoria que se denomina buffer especial de memoria, que lo poseen las computadoras y por lo general el caché está entre la CPU y la memoria RAM. Es de menor tamaño, pero es mucho más rápido que la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria rápida, la caché es mucho más rápida que la memoria RAM. Y bueno, surgió hace mucho cuando los microprocesadores necesitaban mayor velocidad de acceso a los datos, ¿no? Y como les dije recién, es una memoria que está entre la CPU y la RAM. Y hay tres tipos de memoria: la interna o L1, la externa o L2, o la de tercer nivel, que es la L3. Todas están ubicadas dentro de lo que es la motherboard o placa madre, ¿tá? Lo que es la memoria caché interna está dentro del núcleo del microprocesador, ¿tá? Se utiliza para acceder, para almacenar y acceder a datos e instrucciones importantes y de uso muy frecuente. Se agiliza muchísimo cuando hay una memoria caché de L1, ¿no? Y se divide en data caché, que se encarga de almacenar datos usados frecuentemente, o lo que es instruction caché, que se encarga de almacenar instrucciones frecuentemente. Recuerden que las instrucciones, por ejemplo, es el move, que es mover, o el add, que es sumar, ¿no? Entonces, ahí van. Si se utiliza, o si está haciendo se está usando una cuestión aritmética, alguna suma, entonces están almacenadas las instrucciones en lo que es la memoria caché interna para no irla a buscar de vuelta a la memoria. Después tenemos la L2, que es más lenta, ¿tá?, que la L1, ¿estamos? Pero digamos, puede almacenar mayor información que la L1. Está fuera de lo que es la CPU. Fíjense que la L1 está dentro de la CPU.
y la L2 está afuera de lo que es la CPU. Y después llegamos al tercer nivel. El tercer nivel puede tener u obtener, almacenar mayor cantidad de datos, pero es más lenta que la L1 o la L2. Fíjense que a medida que nos vamos alejando en número, en índice, son más lentas, pero tienen mayor capacidad de almacenamiento, ¿tá? Bueno, estos son los tres tipos de memoria que se tiene en cuanto a lo que es la memoria caché. Lo importante es que ustedes sepan que entre la CPU y la memoria RAM es una memoria volátil, es una memoria que cuando se apaga la computadora, todo lo que tengo almacenado en esa memoria desaparece, es igual la memoria caché también, pero es la que se utiliza para cargar todo lo que es el sistema operativo, para hacer toda la carga de la herramienta o el software que nosotros estemos abriendo, va a ir ahí a la memoria RAM. Y dentro de la memoria RAM, entre la memoria RAM y la CPU tenemos lo que son las memorias caché. La única que está dentro del CPU es la L1, que es la interna, y es rapidísima, y es la que se utiliza para instrucciones frecuentes, como vimos recién. Muy bien, y hablamos del reloj. El reloj, ¿y Lautaro? Digamos que las memorias RAM son para guardar los archivos temporales. No, vos abrís el Word, el Excel o algún editor de texto, lo que sea, va para la memoria RAM. La memoria RAM almacena todo lo que vos traes del disco duro, lo toma del disco duro, lo lleva a la memoria y ahí está activo. Hasta que vos cierres el programa, por ejemplo, vos estás en un editor de texto, lo abriste, estás escribiendo algo. Cuando vos cerrás el editor de texto, ¿qué es lo que te dice? ¿Desea guardar? Si vos le pones que sí, lleva toda esa información que tiene en la memoria RAM y lo guarda en el disco duro. Si vos le decís que no, elimina todo lo que tiene en la memoria RAM y vos perdés lo que habías escrito, ¿no? Ese sería más o menos el proceso que tenemos con la memoria RAM. No son archivos temporales, ¿no? Bueno, volviendo a lo que es el reloj, sí. ¿Y cómo funciona cuando el archivo que abrimos es muy grande? Por ejemplo, de 8 GB, como un juego. En la RAM no se abren 8 GB. O sea, no funcionan 8 GB. Te va mostrando lo último y lo que necesitas. Para eso es inteligente la CPU o el microprocesador que vos tengas también, ¿no? También tiene la velocidad y todo eso. No se almacena todo en la memoria. Obviamente que mientras más memoria RAM tenés vos, menos hay que ir al disco duro a buscar información. ¿Cuál es la diferencia entre la memoria RAM y el disco duro? El disco duro almacena información siempre. No perdemos la información en el disco duro. Pero es mecánico, salvo ahora los sólidos que son más rápidos. Pero el proceso es mecánico. La memoria RAM es electrónica y obviamente para la lectura es mucho más rápido, ¿tá? Si yo tengo gran capacidad de almacenamiento en la memoria RAM, yo puedo traer todo de una sola vez y ponerlo en la memoria RAM, ¿tá? Pero si no lo tengo, el sistema operativo va administrando la memoria RAM y te va mostrando, va trayendo de acuerdo a lo que vos estás pidiendo y en lo que vos estás trabajando. Obviamente que si vos tenés poca memoria RAM, como recién me decían, 2 GB, y bueno, el sistema operativo tarda más en mostrarte lo que vos querés ver o el proceso que vos querés hacer. ¿Se entiende? Sí, se entiende, bro. Bueno.
Y acá también en juego de la velocidad tiene que ver el reloj. ¿Tá? El reloj determina en una computadora la rapidez con la que la unidad central de procesamiento puede recuperar e interpretar instrucciones. Si yo tengo un reloj rápido, de última generación, mi máquina es mucho más rápida, ¿no? Las velocidades del reloj se miden en Hz. Hoy estamos en kilohertz, en gigahertz. ¿Tá? Un Hz es un ciclo. Y bueno, eso ya tendríamos que ver algunas propiedades de eso, pero se va midiendo estas velocidades del reloj en Hz. ¿Tá? Los procesadores multinúcleo se desarrollan para ayudar a que la CPU funcione más rápido a medida que resultaba más difícil aumentar la velocidad del reloj. ¿Qué pasaba? Se aumentaba la velocidad del reloj y se sobrecalentaba la CPU física. Entonces, se empezaron a crear lo que es procesadores multinúcleos, es decir, muchos núcleos en una sola CPU. Y acá yo les quería mostrar que tenemos dos, el Intel Core i7 y el AMD Ryzen 7000, son dos ejemplos de microprocesadores, que por ejemplo, acá los tenemos, ¿tá? Fíjense que esto es lo que vende hoy en día como, no digo lo último, pero casi lo último, Intel, que es un procesador Intel Core i7, 12700, o sea, generación 12, tiene 25 megas de caché, estará repartida en el caché L1, L2 y L3, y maneja hasta 4,90 GHz, que es la velocidad. Después podemos ver toda la información o la característica técnica que tenga ese microprocesador. ¿Tá? Y la idea es que, fíjense que acá el tamaño de memoria máximo son 128 GB. Los tipos de memoria, estas son tecnologías, son DDR5 y DDR4, o sea que admite que le pongamos ese tipo de tecnología. Sí, Pablo, te escucho. No, profe, quería consultar si esas son las especificaciones, tipo el límite que tienen, o por ejemplo con overclocking y todas esas cosas que se pueden hacer, se puede aumentar el caché o los gigahercios. Y tendría que ver, no sé, sé que existen esas técnicas para poder aumentar velocidades, almacenamiento y un montón de cositas más, pero no leí las especificaciones acá del i7 12700, si es lo máximo o a partir de ahí, para mí es lo máximo. ¿Tá? Por ejemplo, acá son 128 GB, puede manejar, sí, es lo máximo. Fíjate acá la frecuencia de base en gráficos son 300 MHz, porque tiene un chip que maneja gráficos, las resoluciones. Más que nada esto se lo doy para que ustedes si lo quieren investigar y que alguna vez se pusieron, porque siempre hablamos de la memoria RAM, del micro, de la placa madre y no sabemos de dónde vienen y cómo es que vienen, ¿no? Tenemos el Ryzen también, que el AMD es otra empresa que fabrica microprocesadores, ¿tá? Y bueno, acá está toda la información de lo que es el nuevo chip que tiene el AMD, digamos, hoy en día en top de gama, ¿no? Que obviamente salen muy caros, ¿estamos? Pero bueno, es lo que hoy en día están manejando. Muy bien. Y por último, quería mostrarle un video ilustrativo de 6 minutos de lo que es von Neumann, o Neumann, ¿tá? De cómo es el proceso de lectura de instrucciones en una CPU, ¿no? Obviamente esto tiene a lo mejor algunos años, no es, algunas cosas han cambiado, pero la base de cómo se maneja todas las instrucciones es esta.
Yo lo que necesito saber es si ustedes escuchan lo que está diciendo el del video. En este vídeo voy a explicar ¿Se escuchó? Sí, ¿Se escucha? Muy bien. cómo se ejecuta. Profe, se escucha bajito. Se llama ensamblador y lo haremos funcionar dentro de una máquina que corresponde al esquema de von Neumann. Tenemos una zona de memorias. La memoria principal está dividida en dos partes, datos y órdenes de programa. El otro elemento importante es la CPU, la cual se divide en dos partes, la unidad de control y la unidad de procesamiento. Dentro de la unidad de control está el reloj, que funciona a un ritmo, y ese ritmo se mide en hercios, el decodificador, que se encarga de interpretar cada vez que le llega una instrucción, y el secuenciador, que es el que se encarga de dar las órdenes a los otros elementos para que las órdenes se ejecuten. Los tipos de órdenes que le pueden llegar son load, que sirve para llevar datos o instrucciones de la memoria principal a la unidad de procesamiento, suma, sirve para sumar dos registros, y save, que es para llevar un dato o una instrucción de la unidad de procesamiento a la memoria principal. Hemos hablado de registros. Los registros están en la unidad de procesamiento. Tenemos dos registros que tienen un propósito muy concreto. El primero se llama contador de programa y el segundo registro de instrucción. El contador de programa lo que hace es decir qué orden se está ejecutando en cada momento y así saber cuál será la próxima orden que se va a ejecutar. Después, el registro de instrucción sirve para tener una instrucción del programa guardada dentro del CPU. Se necesita tener las instrucciones en la CPU porque la memoria de la CPU va a la misma frecuencia que el CPU, por lo cual es una memoria mucho más rápida que la memoria RAM, o sea, la memoria principal. Si no se hiciera así, el procesador se pasaría mucho tiempo inactivo, esperando a los datos de la memoria RAM. Luego, el resto de los registros sirven para almacenar datos o resultados temporalmente. Otro elemento importante de la unidad de procesamiento es la unidad aritmético-lógica. Esta circuitería está especializada en hacer sumas, restas, multiplicaciones, entre otras, y operaciones lógicas, como por ejemplo y, o, no, si, etc. Todos estos elementos están comunicados a través de los buses. Cada bus está especializado en una cosa diferente. El bus de datos sirve para trasladar una instrucción entera desde la memoria principal al CPU, y viceversa. Esta transferencia se hace a través de 64 bits. El bus de direcciones sirve para decirle al CPU cuál es la dirección que debe leer o escribir. Cada dirección tiene un número, y este bus funciona a través de 3 bits. Por último está el bus de control. Este bus es de 1 bit y solo sirve para decirle al CPU si debe leer o escribir. Una vez aclaradas todas las partes de un ordenador, vamos a ejecutar este programa. Primero, el CPU debe saber cuál es la dirección de la primera instrucción del programa. Ahora comencemos. Como el control de programa indica que estamos en la dirección 4, iremos a esa dirección por el bus de direcciones y copiaremos este registro desde la memoria principal al registro de instrucción. Ahora la unidad de control va a decodificar este registro. Entonces ve que es un load e indica al secuenciador que ordene por el bus de control hacer una escritura. Por el bus de direcciones dirá que es la dirección 0. Una vez aquí, el registro se va a enviar a la unidad de procesamiento y se va a guardar en el registro 1. Esto lo hace mediante el bus de datos. Ya hemos hecho el primer paso. Ahora toca el incremento de contador. Ahora el contador del programa vale 5. Esto significa que hay que hacer una copia del registro de la memoria que está en la dirección 5 al registro de instrucción. Repito, esto se hace porque la memoria de la CPU es mucho más rápida que la memoria RAM, ya que funciona a la misma frecuencia, es decir, los mismos hercios. Una vez hecho esto, se repite el mismo procedimiento. El decodificador ve que es un load, por lo cual indica al secuenciador que debe hacer una lectura, lo dice por el bus de control, y por el bus de direcciones indica que lo debe hacer a la dirección 1. Este registro es copiado por el bus de datos a la unidad de procesamiento, en el registro 2. Como ya hemos acabado este paso, ahora se vuelve a incrementar el contador del programa. Ahora es 6. Esto significa que debe dirigirse a la dirección 6 y copiar este registro al registro de instrucción. Ahora, el decodificador, al ver que es una suma, le dice al secuenciador que mande por el bus de datos el registro 1 y el registro 2 a la unidad de aritmético lógica, para que una vez allí se haga la suma.
el resultado de la suma se irá al registro 3. Igual que antes, las direcciones van por el bus de direcciones, los datos por el bus de datos, y la orden de si debe de leer o si debe escribir lo hace mediante el bus de control. Por último, otra vez incrementamos el contador del programa. Ahora es 7 y se repite el mismo proceso. El registro de la dirección 7 va al registro de instrucción y una vez allí, el decodificador, al ver que es un save, le dice al secuenciador que guarde el registro 3 y la dirección 2 de la memoria principal. La orden de guardarlo se envía por el bus de control. La dirección que le corresponde se envía por el bus de direcciones y el registro en sí se envía por el bus de datos. Ahora deberíamos volver a incrementar el contador del programa, pero como ya no hay dirección 8, aquí acaba la ejecución de este programa y de este vídeo. Espero que os haya gustado. Bueno, espero que les haya sido instructivo, ¿no? La verdad que eso es lo que hace en una CPU la arquitectura de von Neumann. Bueno, ahora escucho si hay alguna duda, alguna pregunta. Lo que quieran preguntar. Sí, Lucas. Profe, buenas tardes. Le hago una consulta. A mí en el aula virtual, en el CU, me aparece solamente lunes y miércoles el Zoom. Los lunes no, y por lo que vi era otro Zoom, otra ID distinta. Sí, el viernes tiene otra ID distinta. No sé por qué, pero la tiene distinta. Hay que entrar con otro ID de reunión. El Yo tema también. es que a mí en el programa, o sea, en el aula virtual, solamente me aparece lunes y miércoles. Y hay otros chicos que en el grupo, en el chat se estuvo hablando, que también le aparece solo lunes y miércoles, no los viernes. Es que a lo mejor no debe estar activada esa parte del viernes. Se deben activar a partir del miércoles. Ok. Así que tené paciencia, el miércoles vemos, si seguimos igual, ya hablamos con la parte técnica para que habiliten lo que es el viernes, ¿no? La reunión del viernes. Ok, está bien. Porque también como en el flyer, cuando subieron las clases estas, los cursos estos en Instagram y eso, aparecía que las clases eran solo lunes y miércoles, no los viernes. Lo de los viernes se agregó ahora, o por lo menos yo me enteré ahora. No, los viernes estuvo siempre, porque son muchas horas. Claro. Si no, no llegaríamos. A lo mejor fue un error Entiendo, de pero tipeo. bueno, como hubo ese error de que en el flyer decía lunes y miércoles, ahora aparece un día más y hay mucha gente como yo que no le aparece los viernes. Bueno, ya voy a hablar con los chicos que manejan toda la parte técnica y para el miércoles te voy a tener una respuesta más concreta. Muchísimas gracias, profe. De nada. Chicos, bueno, chicas, chicos, esta es nuestra primera clase, la que rompimos el hielo. Yo ahora tengo que terminar, por las 5:30 empieza otro curso. Bueno, los espero el miércoles, ya empezamos lo que es más lo que tiene que ver con la programación. No podía dejar de darle esta introducción a lo que es hardware, como le llamé yo, pero lo que es una CPU y una computadora, cómo se manejan, porque Java se puede, como les dije al principio, desarrollar proyectos desde lenguaje bajo nivel a lenguajes de backend, frontend y proyectos de escritorio, etc. Fíjense que todo lo que vimos en el video es pura y simplemente programación y lógica, o sea, leo un número, leo otro, después sumo y después grabo en donde quiero grabar. Hola, profe. Analía. Sí, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien. Estaba escuchando la
la conversación, estoy trabajando a la vez, pero bueno, el chico que habló recién, acabo de encontrar en la imagen del grupo de WhatsApp que tenemos, y tiene razón, dice lunes y miércoles de 15:30 a 17 horas. Bueno, entonces Ese flyer pónganlo ahí nos en mandaron, así que bueno, yo para que ustedes estén al tanto de que sí, es así. yo no estoy en el grupo de WhatsApp, así que pónganlo ustedes para que corrijan eso. Está bien. Que el viernes es de 17:30 a 19 horas. El mismo horario. Ah, no, de 17:30 No, a no. 19. De 5:30 a 7. No sé por qué se cambió el horario. Está Yo bien. me acoplo a todo lo que me dice. Está bien. Bueno, gente, Perfecto, gracias. un gusto. ¿Quién más? Motorola. Moto, no sé cómo te llamas, no te puedo dar un nombre. ¿Querés hablar? Hola, profe, Natalia soy. Hola, Quería Natalia. hacer una consulta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena la clase, gracias. El video estuvo muy bueno también bueno, lo que quería saber con respecto al tema de los días, que también es un tema, porque yo cuando me anoté, digamos, lunes y miércoles, los miércoles me va a coincidir justo para entrar en una clase mía que es presencial. Y me pasa los viernes también, pero el viernes yo entro a las 5 y también no me coincide ahora el horario. ¿Hay alguna manera de poder estar en la clase? De todas maneras, ¿no? Más allá digamos, de poder presenciarla, siendo que estoy en otra clase, pero dejarla grabada, o sí tengo que estar en la clase en sí. Tengo entendido que las clases quedan grabadas, así que las clases las vas a poder ver. Sí. Después, si estás, vas a tener que completar el de asistencia. Así que lo importante es Porque me va a que coincidir. sí, ya sé, Me va no a puedes coincidir. estar, no puedes estar al mismo lugar en el Claro, mismo. no, pero esta semana me va a coincidir, por ejemplo, esta semana me va a coincidir el viernes, que yo puedo meterme en la clase, pero el viernes me recibo también, no es de este tema, ni nada que ver con estas clases de la municipalidad, ni nada de esto, es una clase mía que yo estoy estudiando otra cosa. Y este viernes me recibo y no puedo faltar tampoco. Bueno, Podría igual. pero no hay problema, o sea, están los videos grabados, o sea, lo vas a poder ver. Ah, Y después perfecto. la semana que viene empezá de vuelta, con todo. Bárbaro. Buenísimo, ¿Ah? gracias, profe. De nada. Bueno, gente, alumnas, alumnos, gracias por estar y espero que me sigan hasta el final de esto. Y bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos el miércoles a las 3:30. Lo mismo, profe. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Vamos, Chao, profe, gracias. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Profe. Había muchos atrás.